Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Cristian Henao y tal como les comenté en un video anterior, les voy a mostrar cómo vincular tabs a un proyecto con Navigation Drawer. Básicamente lo que quiero que hagamos es un proyecto similar a esto. Aquí pueden ver que tengo un estilo de navegación Sweep View que contiene tabs, entonces yo puedo navegar entre los diferentes fragmentos, pero todo eso está vinculado en una aplicación con Navigation Drawer. Entonces si se dan cuenta, aquí yo puedo pasarme de un fragmento a otro, ¿sí? Y cuando regreso acá ya aparece nuevamente mi pantalla con las pestañas. Para este ejercicio vamos a hacer uso de la aplicación que creamos también en otro video sobre Navigation Drawer, que ya tenemos personalizada acá nuestro banner. Le pusimos el logo y la dirección de mi blog y tenemos acá diferentes fragmentos, un fragmento rojo, un fragmento verde y un formulario. ¿Listo? Y también personalizamos obviamente los iconos. La idea es que podamos agregar un nuevo ítem y que al seleccionarlo pues aquí nos aparezca nuestra pantalla con pestañas. Entonces para iniciar, lo único que yo he hecho diferente al proyecto que dejamos en el video de Navigation Drawer fue que le quité aquí el título Code Yahoo y amplié un poquito la imagen. Además creé una carpeta, un paquete que llamado Fragments, y ahí almacené los diferentes fragmentos que teníamos al momento. Entonces teníamos el fragmento formulario, el fragmento verde y el fragmento rojo, simplemente para darle un poquito de organización. Listo, entonces los invito a que consulten los videos anteriores donde vemos muy rápidamente cómo construir este proyecto. Entonces les explico algo. Resulta que yo aquí tengo la aplicación, ¿sí? Vamos a hacer algo similar a esto, y esta aplicación ya tiene el Navigation Drawer como les mostré ahorita y funciona sin problema, ¿cierto? Pero cuando yo ingreso a esta opción Imports, se me carga esta pantalla que tiene 3 pestañas y obviamente cada pestaña corresponde a un fragmento diferente. En los videos anteriores vimos cómo crear una aplicación directamente con estos tabs, pero recordemos que esto estaba creado en una actividad. Ahora vamos a crear estas pestañas pero dentro de un fragmento. Para eso entonces voy a crear aquí en la carpeta Fragments un nuevo fragmento y lo voy a llamar contenedor fragment. Este se va a encargar de almacenar dentro de él los diferentes fragments que estén asociados a las pestañas. ¿Listo? Aquí se acaba de crear el fragmento y si nos vamos para los layouts, encontramos acá el fragment contenedor. ¿Listo? Aquí es donde vamos a crear el componente ViewPager que se encargará de darle el efecto de desplazamiento mediante el gesto a los diferentes fragmentos que agreguemos aquí. Entonces para esto voy a borrar todo esto de acá y voy a crear ese componente. Entonces simplemente escribimos ViewPager y ya aparece el Android Support V4 ViewPager. Aquí le vamos a poner Match Parents y le vamos a poner Match Parents. Listo, todo esto de acá lo podemos quitar y podemos simplemente cerrar la etiqueta acá. Listo, a este componente ViewPager vamos a ponerle un ID, ya que lo voy a llamar ID ViewPager, información. Adicionalmente aquí voy a agregar una etiqueta, un import, y ahora que voy a poner una propiedad app layout behavior string bar scrolling view behavior. Listo, hasta aquí ya tengo listo nuestro frame layouts que se va a encargar de almacenar los diferentes fragments con el desplazamiento del ViewPager. Ahora vamos a irnos acá al contenedor de fragment. Recordemos que él nos crea automáticamente una cantidad de cosas y nos crea una cantidad pues de propiedades que podemos dejar ahí o podemos empezar a eliminar si no las necesitamos. Por ejemplo, estas constantes parámetros los puedo borrar, igual que estas variables string param. Voy a eliminar esto de acá y empezamos a eliminar lo que no necesitamos. Entonces esto no lo necesitamos, este get arguments tampoco. Sí, eso simplemente por si necesitamos enviar argumentos a nuestro fragment, pero por el momento no lo tenemos, entonces lo voy a quitar. Listo, y vamos a dejar el resto de métodos acá. Ahora, aquí voy a declarar las siguientes propiedades. Y aquí empezamos a referenciarlos en nuestro onCreateView. Y adicionalmente voy a crear aquí un componente View que será nuestra vista. Listo, ese va a ser nuestro puente. Recuerden que cuando enviamos, digamos que referencias de una actividad a un fragment, vamos a tener que utilizar nuestro View. Y ese View tendrá la referencia aquí donde inflamos el fragment. Entonces vamos a decirle que la vista va a ser igual a todo esto y aquí vamos a retornar la vista. Posteriormente vamos a tener que hacer el mapeo de la referencia de este bar y este pestañas, y eso lo vamos a encontrar aquí en AppBarMain, donde tenemos los componentes que ya nos trae el Navigation Drawer por defecto.
Entonces encontramos aquí este app bar layouts al que le vamos a poner un ID. Entonces esto va a ser Android ID y aquí lo vamos a llamar app bar. ¿Listo? Y esto es lo que vamos a referenciar allá en nuestro contenedor de fragments. Entonces aquí podemos utilizarlo. Inicialmente voy a crear aquí un view que se llama parents, que va a ser igual a container.getParents. Este container nos llega como parámetro y acá hago el casting a view. Posteriormente voy a empezar a hacer aquí, voy a hacer una validación para que se instancie el app bar que acabamos de construir solo si ese es igual a null. Listo, si él encuentra que aún no se ha creado el app bar, entonces vamos a crearlo. Vamos a decirle app bar que sea igual a parents.findViewById r.id. Ese app bar que acabamos de crear, ese ID, y obviamente le hacemos un casting al app bar layout. Ojo que no estamos utilizando la vista como lo hicimos en videos anteriores, sino que utilizamos un parents, ya que este app bar no se encuentra directamente en el fragmento, sino que se encuentra aquí en este archivo XML que genera el Navigation Drawer como tal. Continuando acá, vamos a crear la instancia para las pestañas. Vamos a decir que esto es igual a una nueva tab layout y le enviamos el contexto. Entonces vamos a decirle get activity. Luego le vamos a agregar a ese app bar que ya creamos nuestras pestañas. Entonces le decimos add view y acá le agregamos las pestañas. Ahora vamos a dar la instancia a este viewPager, que ese sí se encuentra en nuestro fragmento. Entonces vamos a decir que viewPager va a ser igual a la vista.findViewById. Le vamos a decir r.id. ID viewPager información. Listo, y acá le hacemos el casting. Ese viewPager es el que se va a encargar de vincular, digamos que esa lógica de navegación entre nuestros fragmentos con el gesto de arrastre de pantalla. Para poder trabajar con esto, entonces vamos a construir un adaptador que será el encargado de crear nuestros fragments y será el encargado de definir los títulos para nuestros fragments, similar a como lo vimos en videos anteriores. Solo que ese adaptador, cuando lo creamos directamente, cuando creamos el proyecto directamente con ese estilo de navegación, pues él lo crea por defecto. Aquí tenemos que construirlo. Entonces para construirlo simplemente voy a crear acá un paquete y se va a llamar adapters, simplemente por organización, y voy a llamarlo secciones adapter. Entonces voy a crear una clase que se llame secciones adapter. Esto me construye acá la clase y tengo que extenderlo de fragment state page adapter. Te le digo extends fragment state page adapter y él me dice que tengo que crear una serie de elementos. Entonces acá yo le voy a decir que implemento los métodos, le decimos ok. Entonces me acaba de crear el get item y me acaba de crear el get counts. Siguen los errores, entonces parémonos acá y él nos dice que creó el constructor. Entonces él me crea este constructor y adicionalmente voy a implementar el método encargado de definir los títulos de nuestros fragmentos. Entonces le voy a decir aquí generar, voy a decirle override methods y busco get page title. Entonces está acá, doble clic y ya él me definiría básicamente los títulos. Listo, esta es la estructura de mi adaptador. Fácilmente yo aquí podría hacer un switch case para asignar los strings que corresponden a los títulos de nuestros fragmentos en las pestañas, y este get item representaría el switch case que me arroja las instancias de los fragmentos que van a estar en cada pestaña. Pero como yo quiero que este adaptador me sirva para diferentes pantallas, entonces voy a crear acá un private final list fragments. Entonces lo que voy a hacer aquí es generar básicamente una lista de fragments, porque yo no sé cuántas pestañas voy a tener. Puedo tener 2, puedo tener 3, puedo tener 8 pestañas. Entonces yo lo que voy a hacer es no dejar por defecto la cantidad de fragmentos, sino que voy a crear una lista que almacene los fragments dependiendo de mi necesidad. Entonces aquí le voy a poner array list, que será entonces mi lista de fragments, y acá va a ser list. Listo, y lo mismo voy a hacer para los títulos. Entonces voy a escribir private final list, que sea de tipo string, array list. Listo, este método getItem que recibe una posición me va a retornar de la lista de fragments el fragmento que esté en la posición position. Este método me va a retornar los títulos. Entonces aquí lo que yo voy a retornar es la lista de títulos en la posición position. Listo, ya vamos a ver cómo lo utilizamos. Este getCount me va a indicar cuántos fragmentos voy a tener para mostrar, sea con viewPager o sea con pestañas. Entonces acá simplemente va a ser la lista de fragments.size.
Y por último voy a crear acá un método public void que se llame addFragment. Y este se va a encargar de construir nuestra lista de fragmentos y nuestra lista de títulos. Entonces aquí voy a llamarle, voy a agregar los parámetros que sea de tipo fragments, string, título. Y voy a agregar en la lista de fragments.add el fragmento que llegue. Y la lista de títulos.add el título que llegue. Importante tener en cuenta que el fragment que estamos trabajando acá es de este import. ¿Listo? Android Support v4 app fragment. Y ya, y aquí ya tenemos entonces nuestro adaptador creado. Podemos devolvernos a nuestro contenedor de fragments. Y aquí vamos a hacer el llamado a un método que se encargue de llenar nuestro contenedor con los fragmentos que queremos visualizar. Entonces lo voy a llamar llenar viewPager. Y le voy a mandar nuestro viewPager. Listo, entonces este método lo voy a crear acá. Vamos a hacer un llamado a nuestra clase seccionesAdapter. Lo voy a llamar adapter, que sea igual a nuevo seccionesAdapter y le vamos a mandar un get fragment manager. Y ahora a ese adapter vamos a empezar a agregarle los fragments que queremos construir. En este caso le decimos punto addFragment y creamos una nueva instancia del fragmento que queremos que se muestre en la primera pestaña. Vamos a hacer 3 pestañas. Entonces aquí tenemos un formulario fragment, un fragment verde y un fragment rojo. Entonces vamos a ponerle aquí que llame primero al green fragments, coma, y le vamos a llamar verde. Y lo mismo vamos a hacer para los otros dos. Listo, las otras 2 pestañas. Entonces con esto ya tiene más lógica lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces analicémoslo nuevamente. Creamos nuestro adaptador y tiene el método addFragment. Ahí vamos a mandar los diferentes fragmentos que se van a mostrar en cada pestaña. Y cuando le decimos addFragments, entonces en la lista de fragments se van a ir guardando dependiendo de la posición en la que vamos asignando nuestras listas. Y de esa manera cuando hagamos el evento del gesto de pantalla, mover el dedo de forma horizontal, ya internamente se haría la lógica para obtener el título y para obtener el fragmento que se va a visualizar. Entonces continuemos acá. Tenemos entonces los 3 pestañas y por último vamos a agregar al viewPager ese adaptador. .setAdapter y le mandamos el adapter que estamos construyendo. Después de esto, luego de llenar el viewPager, vamos a poner el evento de ese gesto cuando arrastremos el dedo en la pantalla. Entonces escribimos viewPager.addOnPageChainListener y le vamos a decir new simple onPageChainListener. Y ahí vamos a abrir llaves, vamos a darle enter y adentro vamos a sobreescribir un método que se encarga de agregar como ese scroll o como ese llamado a pantallas. Vamos a darle aquí en onPageScroll, le damos OK y ya tendríamos esta lógica definida. Por último vamos a decirle acá pestañas.setUpWithViewPager y le mandamos el viewPager que construimos. Y para probar nuestra aplicación recuerden que estamos trabajando con una API versión 16. Entonces este fragment tenemos que agregarlo aquí en el main activity. Vamos a darle coma en el implements contenedor fragments.onFragmentIterationListener y luego por acá en el menú vamos a darle en alguna de estas partes, vamos a darle en esa sección, vamos a crear la instancia de mi fragment que sea igual a un nuevo contenedor fragment y vamos a decir fragment seleccionado que sea igual a true. Listo, ya con esto pues ejecutamos la aplicación y visualizamos lo que tenemos hasta el momento. Entonces aquí arranca y nos paramos en char y efectivamente nos aparecen las 3 pestañas con los diferentes fragmentos ahí vinculados. Si queremos que esto cambie, que no tenga ese color negro con ese fondo azul que no contrasta, entonces vamos a irnos por acá al contenedor fragment y le vamos a dar un color a las pestañas. Entonces vamos a decirle y listo, estos parámetros básicamente representarían el color de texto que yo tengo pues en mi aplicación, en mis pestañas y el color de texto seleccionado. ¿Sí? Entonces me paro acá, ya aparecería blanco y si yo quisiera que esto en vez de blanco fuera negro cuando esté seleccionado, pues simplemente juego con esos elementos de acá. Y listo, hasta aquí ya nuestra aplicación. Sin embargo, hay varias modificaciones que tenemos que ir realizando. Por ejemplo, si yo cambio este formulario, entonces nos aparece el nuevo fragment, pero
con las pestañas arriba. Y si regreso al chart, nos aparecería otra vez una nueva referencia a otras pestañas. Eso se da ya que siempre estamos generando nuevamente la referencia al ViewPager con las pestañas y el AppBar construido. En el próximo video veremos cómo realizar estas modificaciones para ir puliendo nuestra aplicación.